Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Estamos llegando al final de este tiempo de Adviento como preparación al nacimiento de Jesús. Y en la liturgia este cuarto y último domingo nos encontramos con la Virgen María y San José, que tienen un rol decisivo en el plan de la salvación. Dios se revela en la historia como el Emmanuel, el Dios con nosotros, encomendándonos a ellos en estos días que nos acercan cada vez más a la Navidad. Iniciemos nuestra celebración cantando. Vamos a cantar, cantemos en la paz de mi Señor Jesús, y que el amor de Dios se torne en nuestras vidas luz. Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, soltando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor. Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, soltando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor Jesús, que viene a salvarnos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos en esta cuarta semana del tiempo de Adviento. Signos de esperanza, creer en las promesas de Dios. Al iniciar nuestra Eucaristía, lo primero que hacemos es encender esta cuarta velita que nos acompañará durante esta última semana del tiempo de Adviento. Oración. Les anunciamos el gozo del Adviento con la cuarta llama ardiendo. El Verbo encarnado en el seno de María está cerca. Ella es nuestro gran signo de esperanza, porque creyó en las promesas de Dios y por ella esta luz llegó a nosotros. Que su intercesión nos continúe acompañando en esta preparación a la venida de su Hijo. Ven, Señor Jesús. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este domingo de la cuarta semana del tiempo de Adviento, reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. 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 Señ
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor, derrama tu gracia en nuestros corazones. Y ya que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, condúcenos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Él que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Miqueas. Así habla el Señor, y tú, Belén Efratá, tan pequeña entre los clanes de Judá. De ti me nacerá el que debe gobernar a Israel. Sus orígenes se remontan al pasado, a un tiempo inmemorial. Por eso el Señor los abandonará hasta el momento en que dé a luz la que debe ser madre. Entonces, el resto de sus hermanos volverá junto a los israelitas. Él se mantendrá de pie y los apacentará con la fuerza del Señor, con la majestad del nombre del Señor, su Dios. Ellos habitarán tranquilos, porque Él será grande hasta los confines de la tierra, y Él mismo será la paz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Restáuranos, Señor del universo. Restáuranos, Señor del universo. Escucha, pastor de Israel, tú que tienes el trono sobre los querubines, resplandece, reafirma tu poder y ven a salvarnos. Restáuranos, Señor del universo. Vuélvete, Señor de los ejércitos, observa el cielo y mira, ven a visitar tu vid, la cepa que plantó tu mano, el retoño que tú hiciste vigoroso. Restáuranos, Señor del universo. Que tu mano sostenga al que está a tu derecha, al hombre que tú fortaleciste, y nunca nos apartaremos de ti. Devuélvenos la vida e invocaremos tu nombre. Restáuranos, Señor del universo. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Cristo, al entrar en el mundo, dijo: tú no has querido sacrificio ni oblación, en cambio me has dado un cuerpo. No has mirado con agrado los holocaustos ni los sacrificios expiatorios. Entonces dije: Dios, aquí estoy, yo vengo, como está escrito de mí en el libro de la ley, para hacer tu voluntad. Él comienza diciendo: tú no has querido, ni has mirado con agrado los sacrificios, los holocaustos, ni los sacrificios expiatorios, a pesar de que están prescriptos por la ley. Y luego añade: aquí estoy yo, vengo para hacer tu voluntad. Así declara abolido el primer régimen para establecer el segundo. Y en virtud de esta voluntad quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha de una vez para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya.
Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Durante su embarazo, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su vientre. E Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: Tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué linda es la palabra del Señor en este domingo. Ya estamos en el cuarto domingo del tiempo de Adviento y prácticamente llegamos a la Navidad. Con la cuarta semana, vamos a decir ya el 24 de la noche, esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad. Peñan de Yara, Yepa o Peñan de Apitepe. Y hemos escuchado estas lecturas, ¿verdad? Tan hermosas. Mi homo ya, Miqueas, eso quiere decir. Así como mi homo él es la misma, pero aquí es Yahvé. ¿Quién como Yahvé? Es decir, Dios que entra en nuestra historia. Y en Degoña mañana, ya es sana, como lo vemos en este pasaje del Evangelio también. Es la anunciación. Ayer mismo estuvimos reflexionando sobre Lucas, capítulo 1, ¿verdad? Del 35 en adelante, como hoy también estamos viendo, del 39 al 45. Pero aquí quisiera tomar hoy, en este domingo, que ya es el cuarto domingo de Adviento, el cumplimiento de estas promesas que se realizan por medio de el profeta Miqueas, y añandé. Y tú, Belén, Efetá, tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti me nacerá el que debe gobernar a Israel. El primer elemento, queridos hermanos, Belén, el elegido, Belén. No eres la más pequeña, es decir, ¿desde dónde, queridos hermanos, nosotros hacemos nacer y hacemos que se encarne Dios en la historia? Desde lo pequeño. Alguna vez en Ñandeña y confiamos y decimos, nosotros necesitamos, no sé, tantos recursos, tantas riquezas, tanta millonada para poder anunciar el Evangelio. Alguna vez ya. Pero no es eso, queridos hermanos. Porque después también, desde el dinero, también podemos simplemente enriquecernos humanamente hablando, e incluso también después podemos corrompernos. Se suele decir eso, ¿verdad? El poder, el dinero, corrompe normalmente. Y bueno, ojalá que no sea así. Porque también Santa Teresa de Jesús, como ustedes habrán escuchado, y hay muchos de esta familia teresiana, Santa Teresa decía, con Dios se puede hacer mucho, con Dios se puede hacer mucho. Con el dinero también, decía Santa Teresa, se puede hacer mucho, se puede hacer con el dinero. La erecomino lleva, y si sabes explotar esta riqueza que Dios nos ha dado en el mundo, con la inteligencia, la libertad, la voluntad de hacer bien las cosas y sobre todo motivados. Pero agregaba y terminaba Santa Teresa de Jesús y decía, con el dinero y con Dios podemos hacer todo. Es decir, nos estaba invitando esta santa que ha fundado tantos monasterios en su tiempo, en el año 1500, imagínense. Esta es una santa de 1515, ¿verdad? Ha fundado tanto. Dentro de la iglesia ha renovado todo lo que significa una espiritualidad que estaba un poco decadente y ahora mirar de nuevo hacia Dios. Bueno, necesitó mucho, pero entonces eso quiere decir que tenemos que saber utilizar de las riquezas del mundo, de las riquezas que Dios puso en nuestras manos. Upea ñande la ñamungu eana, upea la ñandea lleva ñame eana yayapo anape y por mía. Pero como fundamento, queridos hermanos, tiene que estar Dios. Porque también la riqueza simplemente, pero sin Dios, hacemos cualquier barrabasada.
cualquier cosa, incluso vamos contra la misma humanidad. Hay muchas personas, y nosotros conocemos por los medios, leemos, que tienen tanta plata, ¿verdad? Pero sin embargo que buscan cosas totalmente absurdas que van contra el hombre, contra la población, contra nosotros mismos, contra la vida, ¿entienden? Está ahí plata mía, pero sin embargo, ¿por qué? Porque le falta a Dios. Así de sencillo, porque nos falta a Dios. Y así también vamos a lo más pequeño, ¿verdad? Porque también mucha gente quiere hacerse, o político, quiere hacerse no sé qué cosa, simplemente para acumular riquezas. Pero después no sabe que el Señor le ha dado todas estas cualidades, estas riquezas, ¿para qué? Para hacer crecer la comunidad. Y entonces por eso aquí está diciendo, así habla el Señor, y tú, Belén de Éfrata, tan pequeña entre todos los clanes de Judá, de ti me nacerá el que debe gobernar a Israel. Desde la sencillez, desde la humildad, desde la cordura, desde la lógica, desde la honestidad, desde el amor y la solidaridad, y así por delante. De ti nacerá, Pebeñamoita Yayujuta la Tendotana. ¿Dónde estaba David en ese momento, de la tribu de Judá, que es elegido por el Señor, ¿verdad?, para ser rey de Israel? Y Mumbacuera estaban ahí, él ahí como pastor con las ovejitas. De ahí el Señor lo toma, pero con esta idea esencial y fundamental. Desde lo sencillo mirar al pueblo, mirar a la gente, mirar las necesidades de los demás. Nos estamos preparando ya, cuarto domingo hoy de este tiempo de Adviento, para celebrar nada más y nada menos que el nacimiento de Dios, la encarnación. Dentro de poco, decíamos, diremos, esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad. Que Dios nazca en nuestro corazón, que Dios reine en nuestra vida. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Padre, en ti confiamos. Padre, en ti confiamos. Por la Iglesia, que se prepara para la apertura del año jubilar, para que el Señor le conceda la total fidelidad al Evangelio y sea un auténtico signo de esperanza en el mundo, oremos al Señor. Padre, en ti confiamos. Por los gobernantes de las naciones, que Dios, nuestro Señor, oriente sus mentes y sus corazones para solucionar los problemas urgentes de los ciudadanos, oremos al Señor. Padre, en ti confiamos. Por los enfermos, para que el niño Jesús, que viene esta Navidad, les alivie sus dolencias y les llene el corazón de esperanza, oremos al Señor. Padre, en ti confiamos. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Padre, en ti confiamos. Dios amoroso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, oh Señor, este pan y este vino, recíbelos, es nuestro don, recíbelos de nuestras manos, Señor.
fruto de nuestros campos, racimos de nuestras viñas. Te ofrecemos, oh Señor, este pan y este vino, recíbelos, es nuestro don, recíbelos en nuestras manos, Señor. Este pan será tu cuerpo y este vino tu sangre. Te ofrecemos, oh Señor, este pan y este vino, recíbelos, es nuestro don, recíbelos en nuestras manos, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te pedimos, Padre, que el mismo Espíritu que fecundó con su poder el seno de María, la Virgen Madre, santifique estos dones que hemos depositado sobre tu altar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sión ha germinado y ha cobrado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte, se abre el don de una vida nueva. Así, donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor del universo, que nos está en el cielo y la tierra de su gloria. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo al Hijo de David. Santo, santo, santo es el Señor del universo, que nos está en el cielo y la tierra de su gloria. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo al Hijo de David. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo,
Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo. Lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo
nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Oración final. Después de recibir el anticipo de nuestra redención eterna, te rogamos, Dios Todopoderoso, que cuanto más se acerca el alegre día de la salvación, tanto más se acreciente nuestro fervor para celebrar dignamente el misterio del nacimiento de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y dirigimos nuestra oración a nuestra Madrecita, auxilio de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que el Señor les bendiga a todos. Amén. Una entre todas fue la escogida, fuiste tú, María, la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador. Una entre todas fue la escogida, fuiste tú, María, la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar